Hola, buenos días. Hoy con lo que vamos a empezar a trabajar va a ser con la respiración, ¿sí? Hemos visto toda la entrada de nutrientes, glúcidos, lípidos, proteínas y para terminar un poco el circuito de la entrada de sustancias nos faltarían los gases. En este caso sabéis que el gas que nosotros utilizamos, necesitamos para nuestra respiración interna, me refiero a la respiración celular, es el oxígeno, ¿sí? Vale, pues vamos a ir viendo. Aquí sí que vamos a ver un poquito distintos tipos de respiraciones que corresponden a distintos tipos de animales, ¿vale? No como en nutrición, que nos hemos centrado fundamentalmente en lo que era el aparato digestivo humano. Únicamente algunas pequeñas notas para que las tengáis. Si lo veis, hoy con lo que vais a trabajar va a ser con vuestro libro de texto, ¿sí? Tenéis toda la información, yo creo que básica que necesitáis para trabajar aquí y viene bastante sencillito. Nos quedamos a partir de la página 100. ¿Qué página es esta? La 100. Sí, 186. En la página 186 tenéis todo este apartado del intercambio de gases. ¿Sí? Bueno, pues empezamos y yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que cuando hablamos de respiración tenemos como dos conceptos diferentes, que lo tenéis aquí. Son la respiración externa y la respiración interna. La respiración interna, la respiración celular, es la que se produce en el interior de las mitocondrias de las células, ¿vale? Todo el proceso que desemboca en la síntesis de energía desde las mitocondrias es a lo que se le llama respiración celular, ¿vale? Pero para que esta respiración celular tenga lugar es necesario el intercambio continuo de gases entre el medio externo y la célula. Y a este intercambio continuo de gases entre el medio externo y la célula se le llama respiración externa. ¿Sí? Vale. Para que se pueda producir este intercambio entre gases del exterior y gases del interior, todo este proceso se va a realizar por una serie de superficies a las que llamamos superficies respiratorias. La superficie respiratoria va a ser toda aquella que ponga en contacto medio externo con medio interno y que posibilite la entrada y la salida de determinados gases. En nuestro caso, entrada oxígeno, salida CO2. Digo en nuestro caso porque, si os acordáis, veíamos que habían algunas bacterias que lo que hacían era un intercambio inverso, es decir, que necesitaban CO2 realmente para poder realizar sus funciones vitales, ¿sí? Y luego, como os indica, evidentemente, lo importante es que estos gases que sean absorbidos, que entren a través de las superficies respiratorias, luego sean distribuidas por todo el interior del cuerpo a partir del aparato circulatorio, ¿vale? Las superficies respiratorias deben de reunir tres requisitos, que son, los tenéis aquí. Primer requisito, las paredes deben de ser muy delgadas, ¿sí? Para favorecer el intercambio y la difusión. Cuando hablo de difusión hablo de entrada y salida, ¿sí? Deben de ser muy delgadas para favorecer la difusión de los gases hacia el interior y hacia el exterior. Primera característica. Las paredes deben de ser delgadas. Segunda característica. Las superficies siempre tienen que estar húmedas. Siempre tienen que estar húmedas. Debido a que tanto el O2 como el CO2 se van a intercambiar disueltos en agua, ¿vale? Por eso debe de estar siempre todo el ambiente muy húmedo. El interior de los pulmones, el interior de las branquias, el interior de las traqueolas son superficies de intercambio extremadamente húmedas para favorecer precisamente ese intercambio gaseoso. Y por último, la tercera de las características, la tenéis aquí, es que evidentemente, como estamos diciendo que todos los gases deben de pasar a circulación para distribuirse por todo el cuerpo, la irrigación tiene que ser muy alta. Si os acordáis también de las branquias cuando veíamos los peces, eran totalmente rojas debido precisamente a esa vascularización, a esa cantidad de capilares que les llegaban, ¿sí? Por lo tanto, siempre cualquier superficie de intercambio respiratorio tiene que estar completamente revestida por una red capilar del sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Vale. Esto sería lo primero que tenemos que saber. Tendríamos que conocer qué son las superficies respiratorias, que lo tenéis al principio de este parrafito, qué son las superficies respiratorias y cuáles son las características de las superficies respiratorias. Delgadas,
húmedas y vascularizadas por completo. ¿De acuerdo? Vale. A partir de aquí vamos a empezar a estudiar, a analizar tipos de respiración. Y para ver los tipos de respiración vamos a ir viendo en función, fundamentalmente, a ver si soy capaz de ver esto. Aquí lo tengo. Vale, vamos a ir viendo los distintos tipos de respiración en los distintos animales en función de su nivel de especialización. Es decir, la respiración es más sencilla en animales muy sencillos y se hace muy compleja en animales muy complejos. Vamos a ver 5 tipos de mecanismos respiratorios. El primero, la difusión simple. El segundo, le tenéis más adelante, la respiración cutánea. Tercero, respiración traqueal. Cuarto, respiración por branquias. Y quinto, respiración pulmonar. No os engañéis con los numeritos del libro de texto, ¿vale? Porque aparecen como epígrafes, pero bueno, ya os digo que son 5 mecanismos, 5 tipos de respiración diferentes. Difusión simple, respiración cutánea, respiración traqueal, respiración por branquias y respiración por pulmones. Empiezo con los primeros. La difusión simple, muy sencilla. La difusión simple es directamente una superficie respiratoria de contacto entre el medio exterior y el medio interno. Y se produce el intercambio por difusión simple, por entrada y salida. ¿Vale? Son membranas que son permeables, como pone en el libro, tanto al oxígeno como al dióxido de carbono. Siempre disueltos en agua. Fácilmente entra por diferencia de concentración, ¿sí? Cuando la concentración en el interior del cuerpo es menor que la concentración en el exterior o necesito compensarla, se produce la entrada de oxígeno. Y a la inversa, cuando la concentración de CO2 en el interior del cuerpo es muy elevada, pues puedo sacar el CO2 por esta difusión sencilla a través de membrana. ¿Sí? Pasamos al segundo tipo de respiración, un poquito más evolucionada y que sí que es cierto que nos la encontramos en animales fundamentalmente acuáticos o que viven en ambientes muy húmedos, que es la respiración a través de la piel, la respiración cutánea. ¿Vale? Yo creo que si veis luego el dibujito, que yo aquí en la hoja que tengo escaneada no se ve demasiado bien, ¿vale? Porque sale en oscuro para que no pesara mucho, lo tengo en oscuro, ¿sí? Vais a ver que, por ejemplo, un gusano pues es tan sencillo como eso, respira por toda su piel. Y por diferencia de concentración entre el interior y el exterior, pues va a entrar el oxígeno cuando lo necesita por toda la piel, por toda la cutis, ¿sí? Y va a salir el CO2 también por toda la superficie del cuerpo. Es un intercambio por difusión en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Lo tendréis aquí en este dibujito. Tengo todo lo que es la capa más externa de la piel, todo lo que sería la epidermis, ¿sí? Que no es una epidermis real porque estamos hablando de animales poco evolucionados, pero para entendernos, y toda la vascularización, ¿vale? Donde directamente por difusión se va a producir la entrada y la salida de los gases disueltos en agua, ¿vale? Tenéis aquí un poquito la explicación, pero bueno, veis que es lo que acabamos de decir. Primera, difusión simple. Segunda, respiración cutánea. Seguimos en nuestro proceso evolutivo, nos vamos un poquito más a otros animales más evolucionados. Aquí ya entraríamos en el terreno de los artrópodos. Bueno, se me ha olvidado deciros que la respiración cutánea también es característica de los anfibios, ¿vale? Por ejemplo, las ranas. Las ranas son capaces de respirar también por toda su piel, ¿sí? Vale, entramos en el terreno de los artrópodos y lo que tienen son tráqueas. No tráqueas entendidas como nuestra tráquea, sino que todo el sistema de canalización de los gases por el interior de los artrópodos también se llama tráquea. ¿Sí? Tiene una estructura muy parecida a la nuestra, son pequeños tubos que se producen por la invaginación. ¿Sabéis lo que es invaginación? Imaginaros que tengo una membrana, pues esta membrana se dobla hacia adentro, ¿sí? Y al doblarse hacia adentro forma una especie de tubos, ¿sí? Estos tubos que entrarían hacia adentro se refuerzan por quitina y ya tendría como una especie de pajita que comunica todo el interior del cuerpo del artrópodo.
¿vale? Por supuesto, como siempre decimos, humedad fundamental. Este sistema de tubos tiene que estar completamente humectado, completamente facilitada su distribución, su difusión de las sustancias que estén disueltas en agua. Vale, y estas tráqueas, dos cosas. Tienen un punto que sale al exterior, un orificio que sale al exterior al que llamamos espiráculo, que lo tenéis también en el dibujito que aparece debajo. Creo recordar, voy a mirarlo. Sí, lo tenéis. Está. Voy a buscarlo. Aquí. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Este tubo sería la tráquea, ¿vale? Todo este tubo. Según se va estrechando, al final acaba dando traqueolas, los tubitos más finitos que ya comunicarían, ¿vale? Con el tejido interno del animal. Aquí no se aprecia, pero estarían como aquí ya, cuando los tubos se hacen extremadamente finitos, serían las traqueolas, ¿vale? Y todo esto serían las tráqueas. Y la comunicación con el exterior es el espiráculo, el agujero, como el estómago que hablábamos de las plantas, ¿os acordáis? Bueno, pues aquí tendríamos algo parecido, un orificio que sale al exterior y al que llamamos espiráculo. ¿Sí? Vale, tampoco tiene mucho más misterio porque una vez que los gases han entrado a través de la tráquea y pasan a las traqueolas, al ponerse en contacto con el interior de los tejidos, ya se produce una difusión, como decíamos anteriormente, entre los gases por diferencia de concentración. El que necesitamos penetra, oxígeno, el que necesitamos eliminar, CO2, se elimina. Tercer tipo de respiración traqueal. Vamos a por el cuarto tipo de respiración, que es la respiración por branquias. Respiración branquial. Vale, prácticamente también lo dijimos en qué consiste la respiración por branquias. Bueno, sabéis que es la respiración típica de los animales que viven en el interior de medios acuáticos. Las estuvimos viendo cuando la disección de las carpas o de las truchas cada uno tuviera. Y fundamentalmente, pues diferenciar dos tipos de branquias. Tenemos la posibilidad de tener branquias internas y branquias externas. De tal forma que aquí las tenemos. Branquias externas, por ejemplo, eran las que decíamos que tenían los peces cartilaginosos, tipo tiburón, ¿sí? Y si están protegidas por algún otro tipo de estructura, por algún otro tipo de órgano y no salen directamente al exterior del cuerpo del pez, se llaman branquias internas. Si os acordáis, esta estructura que protegía el interior que protegía las branquias que estaban en el interior del cuerpo humano, del cuerpo del pez, se llamaba opérculo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa fundamentalmente de la respiración branquial? Bueno, pues el funcionamiento, conocer cómo funciona la respiración por las branquias, que también tenéis un dibujo un poquito más adelante, aquí, ¿vale? Donde tenemos una pequeña rata. Aquí nos dice que el CO2 entra disuelto en el agua, pero no es así. Lo que entra es el oxígeno, ¿vale? El oxígeno disuelto en el agua, el pez pega bocanadas de agua, que sabéis que luego este agua sale a través de las branquias nuevamente hacia el medio acuático. Las branquias, que estarían aproximadamente por aquí, aunque no se ven en este dibujo, van a filtrar, ¿sí?, ese agua y van a retener el oxígeno que es necesario y van a liberar el CO2 como desecho de los productos de los procesos de metabolismo interno del pez, ¿sí? Si os acordáis, veíamos que la branquia tenía como una especie de estructura en cepillo, que es lo que más o menos tendríais por aquí representado, ¿sí? Todos estos filamentos, por así decirlo, serían como esa estructura de cepillo que veíamos de las branquias. Cuando las abríamos, recordar que eran como un cepillo, ¿sí? Este cepillo lo que hace es aumentar muchísimo la superficie de contacto con el medio. Cuanta mayor superficie, ¿sí?, mayor capacidad de absorber oxígeno y de expulsar CO2. Vale. Branquias internas, branquias externas, la estructura en cepillo, y tener en cuenta que aquí
desde las branquias ya no necesito ningún otro tipo de estructura que me comunique hacia el interior del pez, sino que directamente por la gran vascularización que tenían las branquias y la estructura en cepillo, pues ya los gases absorbidos van a pasar a la sangre y los gases que necesitamos expulsar van a salir a través de las branquias. Y por último, porque no quiero enrollarme tampoco demasiado, sería la última respiración, que es la respiración pulmonar. ¿Vale? Y aquí sí que os vais a detener un poquito más vosotros en ver en qué consiste la respiración pulmonar y los dos tipos de pulmones que tenemos. Los pulmones de difusión, que los tenéis aquí, y los pulmones de ventilación, que los tenéis en la columna del lado, aquí. ¿Vale? Los pulmones de difusión, pues los pulmones de difusión son pulmones muy sencillitos, muy primitivos, están compuestos por una única cámara, ¿sí? Que es verdad que tienen muchos repliegues internos, nuevamente con una estructura como en cepillo para aumentar las superficies de intercambio, y se comunican directamente con el exterior por un orificio que está siempre continuamente abierto, ¿vale? Como os pone, propio de los invertebrados terrestres, un mecanismo de ventilación de respiración muy sencillo. Y después tenemos los pulmones de ventilación, que ya son como los pulmones nuestros, para entendernos. Hablamos de dos cámaras, hablamos de una serie de estructuras internas que le dan ese carácter como esponjoso que se llaman los alveolos. Los alveolos es donde se producen los intercambios gaseosos. Sabéis que tenemos una grandísima irrigación sanguínea a nivel de estos alveolos, con capilares sanguíneos que unos me van a traer el CO2 que necesito expulsar y otros me van a absorber el oxígeno que necesito para la respiración. ¿Sí? Y sí que es verdad que en los pulmones de ventilación necesito obligatoriamente un sistema de comunicación con el exterior al que denominamos de forma genérica vías respiratorias. ¿Sí? Estas vías respiratorias, como os pone, son tubos cartilaginosos, es tubo de cartílago, que pasan de ser muy anchos o relativamente anchos, ¿sí? A nivel de tráquea, laringe, y se van haciendo cada vez más estrechitos según vamos bajando bronquios, bronquiolos. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos mecanismos de ventilación? Pues sí que es verdad, aquí tenéis un poco un dibujito, pero lo más importante es que saltéis a esta parte de aquí, página siguiente, donde os vienen los movimientos de aire en la ventilación. Y los movimientos del aire en la ventilación os hablan de los dos procesos, que son el proceso de... el proceso de inspiración y el proceso de expiración. ¿Sí? La inspiración, entrada de aire. La entrada de aire se produce por la contracción de los músculos. Hay veces que pensemos que es justo, nos da la idea de que se produce justo al contrario. Cuando contraemos los músculos es cuando echamos aire. No, para nada. Al contraer los músculos de la caja torácica se crea una diferencia de presión que hace que pueda entrar aire del exterior al interior. ¿Vale? ¿Lo veis? La presión atmosférica es menor en el interior y el aire tiende a entrar. Por diferencia de presión, al contraer los músculos, se crea una diferencia de presión y entra el aire. Y en la expiración, todo lo contrario. Es un fenómeno, dice, pasivo, a diferencia del anterior. La inspiración sería activo porque yo contraigo los músculos abdominales. La expiración es un fenómeno pasivo porque lo que yo hago es relajar la musculatura de la caja torácica. ¿De acuerdo? Los pulmones, como pone, disminuyen su tamaño y el aire es expulsado. ¿Vale? Por así decirlo, cuando yo contraigo los músculos tipo diafragma, lo que hago es abrir los pulmones. ¿Sí? Se hacen como más grandes, por lo tanto la capacidad interna es mayor. Al expirar, relajo el diafragma, la capacidad pulmonar, el volumen de los pulmones es menor y el aire sale. Ten en cuenta que expiración no es con X, aunque pueda parecer que es con X, es con S, expiración. ¿Sí? Y una vez que el aire entra dentro del cuerpo humano, pues ya se tiene que producir el intercambio de gases. Y este intercambio de gases, debido a la gran vascularización, pues se va a producir lógicamente por difusión ya simple y diferencia de concentraciones.
cuando la concentración del oxígeno es menor en los capilares que en el aire que acaba de entrar, se produce entrada de oxígeno. Cuando la concentración de CO2 es muy alta en los capilares y es menor en el aire que acaba de entrar, se produce la expulsión del dióxido de carbono, ¿vale? Difusión simple. Y no sé si tenemos algo más al final. Ah, sí, perdón, nos falta algo importante, que sería, lo tenemos al otro lado, el transporte de los gases. ¿Qué es lo que una vez que ya entra en la sangre el oxígeno, qué es lo que utiliza, por así decirlo, los corpúsculos sanguíneos para poder transportar el oxígeno por todo el sistema circulatorio del cuerpo? Pues va a utilizar pigmentos respiratorios. Y el pigmento respiratorio más importante de nuestro cuerpo es la hemoglobina. Es una estructura que, como os pone ahí, tiene la capacidad o la particularidad de cambiar su estructura, su forma molecular, en función de si lleva oxígeno o no lleva oxígeno. Y esto es debido a que cada hemoglobina está formada por como cuatro piezas, y cada una de estas piezas tiene a su vez un átomo de hierro. ¿Vale? Esto con Rosa lo estudiáis, porque es la transformación, la reacción de óxido-reducción del hierro de la forma 2 a la forma 3 ¿sí? Es decir, podríamos estar hablando de un hierro en estado ferroso a un hierro en estado férrico. Y eso es lo que me confiere a mí la estructura de oxihemoglobina cuando tenemos la hemoglobina con oxígeno, o desoxihemoglobina cuando no lleva oxígeno y está dispuesta ya a coger moléculas de oxígeno. Bueno, importante, que el transporte de los gases por la circulación se realiza por pigmentos respiratorios, que el más importante de todos estos pigmentos respiratorios para nosotros es la hemoglobina. Tenemos otros pigmentos como la mioglobina, pero para nosotros la hemoglobina. En la carne, por ejemplo, que compramos de vaca, que sabéis que al final sueltan como sangre, como sangrecilla, como suero sanguíneo, ahí el porcentaje de mioglobina es bastante alto. ¿Vale? Y yo creo que con esto le hemos pegado así un pequeño repaso a todo lo que es la respiración. Espero que os haya más o menos servido para situaros en todas estas paginitas. ¿Qué es lo que quiero de vosotros ahora? Pues si pudierais hacer un pequeño esquemita, un pequeño resumen, que lo volváis a leer todo y que porfa, que me preguntéis cualquier duda que después de leerlo o después de haber escuchado esto os pueda surgir. ¿Os parece? Vale, con esto habríamos de alguna forma terminado la primera parte, lo habéis visto, la primera unidad relacionada con la nutrición, pero eso no quiere decir que hayamos terminado realmente la nutrición, ¿sí? Seguiremos con ello. Venga, pasad buen día.